es una fuerza. Entonces, ¿qué vamos a considerar una fuerza? Bueno, pues la fuerza es la acción que es capaz o bien de cambiar la velocidad de un cuerpo, o sea, es una acción que cambia la velocidad de un cuerpo, o puede ser una acción que deforma un cuerpo, ¿vale? Cualquiera de las dos es válida. De hecho, las dos son las definiciones de fuerza. Tenemos dos tipos de fuerzas, ¿vale? Que son las que vamos a ver. Tenemos una fuerza que será de contacto. A ver, y por lógica, ¿qué será una fuerza de contacto? ¿Vale? Pues una fuerza de contacto es aquella que actúa por contacto. Actúa por contacto de dos cuerpos. Por ejemplo, pues cuando yo empujo una puerta, cuando yo le doy una patada a un balón, ¿vale? Yo cuando le doy una patada a un balón lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza sobre el balón y si os dais cuenta ya no se queda sobre el terreno, sale rodando o sale por los aires o depende de la fuerza que yo le aplique, ¿vale? Entonces eso se denominaría fuerza de contacto. Pero tenemos otras fuerzas que son de acción a distancia. ¿Y qué serán las fuerzas de acción a distancia? ¿Vale? Pues son aquellas que actúan a distancia. Es decir, aquí vamos a poner un ejemplo que será un imán. Si yo tengo un imán y tengo unos clips, cuando yo acerco un poquito el imán, instintivamente los clips son atraídos. ¿Pero yo he tenido que pegar el imán al clip para hacer esa fuerza? No, he podido mantener una distancia, ha habido una atracción y entonces se ha generado una fuerza. En ese caso estaríamos hablando de fuerza de acción a distancia. ¿Vale? Así que de momento lo que sabemos es la definición de fuerza y la clasificación de fuerza. ¿Vale? Por contacto, acción a distancia. Y esto es una acción que cambia velocidad de un cuerpo o deforma un cuerpo. Fuerzas por contacto hemos dicho que actúan por contacto. Fuerzas de acción a distancia actúan a distancia. Así que vamos a continuar, ¿vale? ¿Cuál será la ciencia que estudia las fuerzas y los efectos? Bueno, pues la ciencia que lo estudia es la física, ¿vale? Y una de las ramas principales que va a estudiar la fuerza es la dinámica, ¿vale? ¿Dónde vamos a establecer los principios fundamentales? En las leyes del movimiento, que son las leyes de Newton, ¿vale? Así que vamos a ver las 3 leyes de Newton. Vamos a ponerlo aquí. Leyes de Newton. Y antes de ver las leyes de Newton, vamos a recordar un poquito una cosita que seguramente que tenemos olvidada, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un recuerda, ¿vale? Y vamos a poner ¿qué es la aceleración? Porque lo vamos a necesitar, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es la aceleración. Y la aceleración no es otra cosa que un cambio de la velocidad del cuerpo, ¿vale? Cuando nosotros nos montamos en un coche para irnos, por ejemplo, pues desde Madrid hasta Valencia, lo que hacemos es montar en el coche y que vamos todo el rato a la misma velocidad. No, ¿verdad? Porque no salimos a 120 del garaje. O sea, entonces lo que estamos haciendo es salimos a una velocidad más bajita y vamos aumentándola. Lo que estamos haciendo es un cambio en la velocidad y ese cambio se va a llamar aceleración. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues mirad, aceleración es igual a la velocidad final
que alcanzamos menos la velocidad inicial que llevamos partido del tiempo, ¿vale? Y os pongo entre paréntesis que tardamos para que nos quede más claro, ¿vale? Así que ya tenemos definida nuestra aceleración. Imaginaros, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo chiquitito para que nadie se quede atrás. Yo tengo una velocidad final de 40 metros partido de segundo y una velocidad inicial de 0. ¿Por qué? Porque yo he sacado mi coche del garaje y claro, cuando lo iba a sacar el coche estaba parado, por lo tanto mi velocidad inicial es ninguna, estoy parada. Pero cuando llevo un rato en la carretera la velocidad que alcanzo son 40 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo llevo en la carretera? Pues por ejemplo vamos a poner 20 segundos. ¿Vale? Y nos dicen ¿qué aceleración llevamos? Bueno, pues tenemos que calcularla, ¿verdad? Sabemos que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo. ¿Cuál es mi velocidad final? 40. Mi velocidad inicial me han dicho que 0 porque estaba parada. Y el tiempo que he tardado en llegar a los 40, 20 segundos. Así que 40 entre 20 son 2 metros partido de segundo al cuadrado. ¿Vale? Aquí vamos a subrayar el ejemplo. Y una cosa súper importante que sabéis que siempre os lo digo. ¿En qué unidad se mide la aceleración? Se mide en metros partido de segundo al cuadrado. Súper importante, ¿vale? Que no se nos olvide. La unidad en el sistema internacional son los metros partido de segundo al cuadrado. Bueno, pues ahora que ya hemos recordado un poquito lo que es la aceleración, vamos a pasar a las leyes de Newton. Empezamos. Primera ley. Ya veréis cómo estas leyes de Newton son un poquito de lógica, ¿vale? La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o mantiene su estado de movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza, ¿vale? Entonces, podemos decir que un cuerpo mantiene su estado de reposo o su movimiento rectilíneo uniforme sin ninguna fuerza actúa sobre él. ¿Vale? ¿Qué querrá decir eso? Bueno, pues esto es fácil. Yo tengo aquí un objeto cuya velocidad es 0. Si no lo toco, si no aplico una fuerza, ¿qué le pasa al objeto? Que no se mueve. ¿Vale? O sea que ya hemos probado la primera parte de la ley de Newton. Y ahora, yo voy en un coche. Ya sabéis que dibujar no es mi fuerte. Así que yo voy en un coche y este coche lleva una velocidad de 20 metros partido de segundo. Velocidad constante, es decir, siempre la misma. Entonces, si no aplico una fuerza, ¿qué pasa? Pues que no acelero. Y si no acelero, se mantiene la velocidad. Y si se mantiene la velocidad, ¿qué tenemos? El mismo movimiento rectilíneo uniforme todo el tiempo, ¿vale? Así que ya hemos comprobado
los dos puntos que nos dice la ley de Newton. El primero, que es este, ¿vale? No aplico fuerza, no se mueve. Velocidad constante, no aplico fuerza, mantiene velocidad, mismo movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Facilita, más o menos, ¿no? Pues nos vamos a por la segunda ley de Newton. Esta se va a complicar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, nada que no podamos controlar, nosotros podemos con todo, ¿vale? La segunda ley ya nos va a hablar de la aceleración, ¿vale? La aceleración, que es lo que hemos visto antes. Lo tenemos aquí, aceleración. Así que ahora vamos a explicar la segunda ley de Newton, en la cual vemos esa aceleración que hemos explicado anteriormente. Y la segunda ley nos dice: la aceleración con la que un cuerpo cambia su velocidad es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué significa eso. Nos dice, la aceleración con la que un cuerpo cambia su velocidad vamos a borrar esto de aquí que parecía una tilde, es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. ¿Qué va a significar eso? Bueno, pues que si yo aplico una fuerza, la aceleración sube, ¿verdad? Si yo piso mi acelerador, es decir, estoy aplicando una fuerza a mi acelerador, la aceleración aumenta. O sea, es decir, a mayor fuerza, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que a más fuerza, más aceleración, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo piso el freno? Que le estoy quitando fuerza a mi motor, ¿verdad? Entonces, a menor fuerza, menor aceleración. ¿Qué sucede con esto? Pues que son proporcionales. ¿Y qué estamos haciendo al aplicar la fuerza? ¿Dónde la estamos aplicando? ¿Al aire? ¿La aplicamos a la nada? No, ¿verdad? Se la estamos aplicando a un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una masa. Así que, ¿cómo podemos representar la segunda ley de Newton? Bueno, pues podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí tenemos nuestra segunda ley de Newton. ¿Vale? Venga, pues vamos a poner la formulita bien para guardárnosla. Fuerza igual a masa por aceleración. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Venga, sencillo. Lo primero, ¿en qué se mide la masa? En kilogramos, ¿verdad? El sistema internacional nos dice que la masa se mide en kilogramos. ¿En qué se mide la aceleración? Lo hemos dicho antes, ¿verdad? En metros partido de segundo al cuadrado. Y la fuerza, esta unidad es nueva. La fuerza se mide en newtons, ¿vale? Que se representa con una n. Casualmente estamos hablando de la segunda ley de Newton. Así que la fuerza se va a medir en newtons, ¿vale? Tenemos dos formas de representar esta fórmula. La podemos representar tal cual la tenemos o la podemos representar con vectores. ¿Qué será la representación con vectores? Bueno, pues la representación con vectores es
esa flechita que nosotros tenemos ahí arriba. ¿Y qué es lo que va a indicar? Pues simplemente va a indicar la dirección en la que actúa, ¿vale? Así que los vectores indican la dirección en la que actúa la fuerza, ¿vale? Sé que va a ser mucho más sencillo utilizar la formulita sin vector porque nos vamos a liar con la flecha, así que no habría ningún tipo de problema. De momento, en los ejercicios que vamos a hacer podemos utilizar la fórmula que está subrayada con fluorescente, ¿vale? Sí, bueno, pues nos indica la dirección en la que actúa la fuerza. Después vamos a ver un ejemplito de la segunda ley de Newton, ¿vale? Pero vamos a continuar con la teoría. Vamos a terminar de ver la tercera ley. Venga, nos vamos a ello. Tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley? Nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ¿vale? El cuerpo al que le estamos ejerciendo esa fuerza la va a ejercer sobre nosotros. Es decir, imaginaros que nosotros estamos apretando un balón, ¿vale? Con las dos manos, cogemos un balón entre las dos manos y empezamos a apretarlo. Nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre ese balón, ¿verdad? Perdón. Ejercemos una fuerza sobre ese balón. Pero a la vez llega un momento en el que nos está costando, ¿verdad? Espachurrar el balón. ¿Por qué? Porque el balón está ejerciendo la misma fuerza sobre nosotros, ¿vale? Entonces, cuando yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo ejerce la misma fuerza sobre mí, ¿vale? Y eso se llama principio de acción y reacción. Es decir, vamos a decir, si un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, el cuerpo 2 ejerce la misma fuerza sobre el cuerpo 1. Y esto de aquí es una coma, no es una i. ¿Vale? Será mejor que os acordéis del ejemplo del balón. Cuando yo estoy intentando espachurrar un balón, ese balón está ejerciendo una fuerza sobre mis manos para que yo no pueda hacerlo, ¿vale? Entonces, a la tercera ley de Newton la vamos a llamar el principio de acción y reacción, ¿vale? Bueno, pues con esto nosotros ya hemos terminado de ver las 3 leyes de Newton, ¿vale? ¿Qué nos van a permitir? Vamos a ponerlo aquí en formita de resumen. Las leyes de Newton nos permiten ¿qué? Estudiar el movimiento, ¿verdad? Y ese movimiento viene determinado por 2 tipos de magnitudes, ¿vale? O sea, las leyes de Newton nos permiten estudiar el movimiento de un cuerpo determinado, ¿vale? Pero vamos a ver, tenemos que responder a 2 preguntas. La primera, ¿cómo se mueve? Eso es importante, ¿no? ¿Cómo se mueve el cuerpo? Bueno, pues eso, ¿quién nos lo va a decir?
nos lo indican las magnitudes de posición, ¿verdad? Porque si un cuerpo se mueve, es que cambia de posición. Velocidad. Si yo tengo una velocidad, obviamente es que estoy moviéndome, ¿verdad? ¿Cómo me muevo? Pues con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Y cuál es la tercera magnitud? Aceleración. ¿Cómo me muevo? Pues me muevo con una aceleración de 5 metros partido de segundo al cuadrado. ¿Vale? Y ahora también tenemos que saber ¿por qué se mueve el cuerpo? Bueno, pues nos lo indican las magnitudes de masa y fuerza. ¿Por qué? De masa. ¿Por qué se mueve el cuerpo? Pues porque tiene una masa cualquiera que es capaz de moverse. La fuerza. ¿Por qué se mueve el cuerpo? Jolín, porque le he pegado una patada a un balón. He ejercido una fuerza. ¿Vale? Muy pesado tiene que ser el balón para darle una patada y no moverse. Así que cuando yo ejerzo una fuerza sobre algo, lo que estoy haciendo es mover esa masa y hacer que la masa se mueva porque estoy ejerciendo una fuerza. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hablado antes también de las unidades de representación de las fuerzas y lo único que nos quedaría por saber es cómo se representan las fuerzas. ¿Vale? Y con esto terminamos. La siguiente explicación va a ser la de cómo hacer un par de ejemplos de este tema. Nos vamos a lo siguiente, que sigue siendo parte del tema, que nos dice representación de fuerzas. ¿Cómo se van a representar las fuerzas? Bueno, pues las fuerzas se representan con vectores, ¿vale? Se representan con vectores que nos indican el sentido de aplicación de la fuerza. Esto es sencillito, ¿vale? Lo de los vectores son las flechitas que hemos visto y que tenemos aquí en azul, ¿vale? Así que vamos a representarlo. Bueno, pues vamos a ver dos tipos de representación diferentes. La primera, vemos dos fuerzas que van en mismo sentido. Dos fuerzas actúan en el mismo sentido. ¿Vale? Es decir, tengo una caja súper pesada, ¿vale? Que tendrá una masa, la que sea, y necesito moverla, ¿vale? Entonces, como necesito mover esa caja, yo estoy aplicando una fuerza, F1, pero necesito ayuda. Así que llamo a alguien que me eche una mano y digo, venga, porfi, ayúdame. Y va a aplicar una fuerza F2. ¿Vale? ¿Qué sentido tienen estas fuerzas? Las dos fuerzas tienen el mismo sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos empujando a la vez. Fijaros, ¿por qué tienen el mismo sentido? Aparte de porque lo hemos dicho antes, porque si vemos las puntitas de la flecha, ambas van en el mismo sentido. ¿Qué significará? Que la fuerza total es la que ejercen ambas fuerzas. ¿Vale? O sea, fuerza total será
mi fuerza más la fuerza de la persona que me está ayudando. Así que sí que podemos decir que esto sería lo mismo que tener mi masa, mi cajita, y decir, bueno, pues estoy aplicando una fuerza total que casualmente, ahí este se ve un poquito mal. Vamos a borrarlo. Estoy ejerciendo una fuerza total que casualmente es la fuerza total de sumar 1 y 2, ¿vale? Pues con esto tendremos las dos fuerzas que actúan en el mismo sentido. Nos vamos con la siguiente representación. Dos fuerzas en sentido contrario. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues lo de antes. Ahora vamos a jugar a ver quién es la persona que puede empujar la caja más hacia un lado o hacia otro. Así que yo voy a empezar jugando por este lado con fuerza 1, pero alguien va a ofrecer una resistencia desde el otro lado que va a ser fuerza 2. ¿Vale? Entonces, F2 tiene sentido contrario a F1. Y nos podemos encontrar dos casos, ¿vale? Que lo vamos a hacer en la siguiente página para tenerlo todo junto. Venga, F2 sentido contrario a F1, ¿vale? Entonces me vengo ahora en B1. Ejemplo B1 y ejemplo B2. ¿Qué va a pasar? Imaginaros, F1 es mayor que F2. ¿Vale? Así que yo tengo aquí mi F1 y tengo aquí mi F2. Voy a ponerles valores para que seamos capaces de ver. F1, por ejemplo, pues 100 newtons. F2, venga, 30 newtons, para que veamos que hay una diferencia tremenda. F1 va en este sentido, ¿verdad? Sentido de F1. F2 va en el sentido contrario, ¿verdad? Sentido de F2 que será contrario a F1. ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza total? ¿Cómo sabemos qué fuerza es la total que tenemos? Bueno, pues la fuerza total que tenemos hemos dicho que era F1 más F2, pero nos están diciendo que nos dicen que F2 tiene sentido contrario a F1. Así que si tiene sentido contrario, también tendrá signo contrario. ¿Sí? O sea, es decir, F2 será menos 30 porque es el sentido opuesto. Así que yo vengo aquí y puedo decir, bueno, pues mi fuerza total es F1, que es 100, más F2, que es menos 30. Mi fuerza total será 100 menos 30, ...70 newtons. Fijaros, como el signo es positivo, el sentido de F total es el mismo
que el de F1, ¿vale? Así que ¿quién ha ganado? Pues ha ganado F1. ¿Sí? Venga, pues vamos a señalar los signos. Signo menos, más, menos, menos. Y aquí tenemos signo contrario, ¿vale? Aquí signo positivo, el sentido es el mismo que el de F1, pero solamente porque F1 es mayor, ¿vale? F1 es mayor que F2, ¿vale? ¿Qué pasaría si F2 es mayor que F1? Venga, pues F2 mayor que F1. Ahora tengo que F1 es 30 y que F2 es 100. Así que voy a hacerme mi dibujito. Venga, F1 por un lado y me voy a hacer mi F2 por el otro, ¿vale? ¿Quién tomamos de referencia? Pues vamos a tomar de referencia F1, ¿vale? F1 será nuestra referencia. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que veáis los signos, ¿vale? Entonces, a la hora de calcular la fuerza total, yo sigo diciendo que la fuerza total es F1 más F2. Pero F1 ahora es 30 más F2 menos 100, ¿verdad? Menos 100, ¿por qué? Porque es el sentido opuesto. Sentido opuesto a F1, que es la referencia. Vamos a subrayarlo para que nos quede claro. ¿Vale? Y me vengo aquí, hago un igual, lo voy a hacer todo en esta página para que lo veáis bien, ¿vale? 30 menos 100, como el número negativo es mayor, nos da menos 70 newtons. ¿Qué significa? ¿Que la fuerza es negativa? No, no significa que la fuerza es negativa. Significa que F total tiene el mismo sentido que F2. ¿Vale? Y vamos a ver un tercer ejemplo, que nos queda uno. Sí. Vámonos a la siguiente página. Y nos queda B3. ¿Qué pasa si ahora F1 y F2 son iguales, pero de sentido contrario? Pues que yo voy a coger mi caja y la quiero mover y tengo un F1, pero va a venir una persona que es exactamente igual de fuerte que yo y va a empujar con una fuerza F2, ¿vale? Así que vamos a poner aquí los datos. F1 van a ser 100 newtons y F2 van a ser 100 newtons, ¿vale? Yo que he dicho que la fuerza total es F1 más F2. ¿Quién es mi referencia? F1, ¿verdad? Como F1 es mi referencia, F1 va a ser positivo. Como F2 no es mi referencia, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es opuesto a la referencia F1. Así que, ¿cómo hago esto? Pues digo, pues fuerza total es igual a F1, que es 100, más F2, que también es 100, pero de sentido contrario. Así que tengo 100 menos 100, 0 newtons. ¿Qué pasa aquí? Pues que no se mueve.
¿Por qué? Porque la fuerza que estoy ejerciendo es cero. Es como si no hubiera ninguna fuerza sobre ese cuerpo, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos a ver qué hemos visto. Hemos visto qué son las fuerzas, las leyes de Newton y hemos recordado qué es la aceleración, ¿vale? Súper importante, nuestra formulita de la aceleración. Primera ley de Newton. Vamos a ir subrayando si queréis. Primera ley de Newton. Primera ley. Perfecto. Si no aplico una fuerza no se mueve. Si no aplico una fuerza no cambio mi velocidad. Segunda ley de Newton. Bueno, pues la segunda ley me dice que la aceleración de un cuerpo, ¿vale? La aceleración con la que un cuerpo cambia la velocidad es proporcional a la fuerza. Es decir, cuanta más fuerza, más aceleración, cuanta menos fuerza, menos aceleración, ¿vale? Y de aquí, ¿qué sacamos en claro? Nuestra formulita de masa por aceleración igual a fuerza. Por favor, súper importante. La fuerza se mide en newtons, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Nuestra tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Es decir, la fuerza que yo le aplico a un cuerpo, ese cuerpo me la está devolviendo a mí. ¿Vale? Y ahora teníamos aquí una cosita también, que era que las leyes de Newton nos permiten estudiar el movimiento de un cuerpo. ¿Cómo y por qué? ¿Vale? ¿Cómo? Con la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Por qué? Con la masa y con la fuerza. ¿Sí? ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto la representación de fuerzas. Hemos visto la primera, dos fuerzas que actúan en el mismo sentido, y después nos hemos ido a dos fuerzas que actúan en sentido contrario. ¿Vale? Vamos a poner aquí, para que no se nos olvide, que F1, ¿vale? Será la referencia. Como F1 es la referencia, F1 es positivo. F2 es sentido opuesto a la referencia F1, así que será negativo. Y sentido contrario también será signo contrario, ¿vale? Venga, pues seguimos repasando. B1 nos dice que F1 es mayor que F2. B2, F2 mayor que F1. Y B3, F1 y F2 son iguales, pero de sentido contrario, ¿vale? ¿Y cuál es la conclusión que llegamos aquí? Pues que si son iguales y de sentido contrario, nos va a dar igual, no se van a mover, ¿vale? Pues con esto hemos terminado la parte en la que se explican las fuerzas, las leyes de Newton y la representación de fuerzas. La siguiente vez que contacte con vosotros va a ser para explicaros unos ejemplitos de cómo representarlas, calcularlas, de cómo calcular una aceleración a partir de una fuerza y todo ese tipo de problemas. De cualquier modo, si no entendéis algo de esto, ya sabéis dónde encontrarme. Bueno, hasta luego.